Hola jóvenes, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a ver funcionamiento del generador sincrónico en modo isla. Como hemos visto en clase, ¿cierto? Los generadores sincrónicos son las máquinas más utilizadas, ¿cierto?, a nivel industrial para la producción de electricidad. En algunas ocasiones, sí, no es posible interconectar todos los generadores y se da la situación de que este generador queda alimentando solo un conjunto de cargas. Si la cámara me acompaña, nosotros acá tenemos la representación, ¿cierto?, del circuito de armadura de nuestra máquina sincrónica, pero como se menciona es una representación. Nuestro circuito real está conformado por tres fases, RST y nuestro circuito de campo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros alimentamos cargas eléctricas, ¿cierto?, vamos a tener una corriente circulante. Esta corriente va a depender directamente de la potencia de la carga y nuestro voltaje de salida. Por tanto, cualquier variación en la potencia va a cambiar la corriente de armadura. ¿Qué va a provocar esto? Que va a modificar la caída de tensión interna de nuestro generador, lo que va a provocar que el voltaje de salida cambie. Es por eso que yo debo estar controlando constantemente, ¿cierto?, el voltaje inducido interno de la máquina a través de la curva de corriente de campo versus voltaje inducido. ¿Y por qué a través de la corriente de campo? Porque recordar que el voltaje inducido también depende de la velocidad, pero si yo modifico la velocidad, modifico la frecuencia. Bien, vamos a probar esto entonces. Si me acompañan para acá, vamos a tener acá una fuente de poder, ¿cierto?, la cual la vamos a energizar desde el tablero del laboratorio. Esta fuente de poder la voy a ocupar para alimentar un motor de corriente continua. Este motor de corriente continua, jóvenes, va a simular nuestra turbina hidráulica o turbina a vapor, ¿cierto? Y va a ser la encargada de suministrarle potencia mecánica a nuestro generador sincrónico. Si la cámara se acerca hacia acá, vamos a tener acá los datos de placa de nuestro generador, ¿cierto? Vamos a tener los valores de corriente y voltaje nominal. En este caso su voltaje nominal son 380 voltios. Si vamos a la bornera, vamos a tener circuito de campo y circuito de armadura, conexión trifásica en estrella. ¿Por qué estrella? Porque puedo tener dos niveles de voltaje, tanto un voltaje de línea y de fase diferentes. A lo contrario de lo que sucede en una conexión delta, donde el voltaje de fase y de línea son iguales. Para operar este generador, vamos a tener una fuente de poder de continua, ¿cierto?, para controlar el voltaje del circuito de campo y de esa manera modificar la corriente. Voy a tener acá un voltímetro analógico, ¿cierto?, para poder medir el voltaje de salida de nuestro generador, y vamos a tener un analizador para poder medir el voltaje y frecuencia del sistema, y finalmente vamos a tener un conjunto de cargas. Bien, vamos a poner en marcha nuestra máquina. Bien, jóvenes, está operativo nuestro generador. Actualmente tengo 367 voltios y 51 hercios. Para poder alimentar una carga, la norma eléctrica en Chile dice que tengo que tener 50 Hz y alrededor entre 380 y 400 voltios. Por tanto, vamos a bajar la frecuencia, en este caso disminuyendo la velocidad. Pero todavía tengo el problema del voltaje. ¿Cómo controlo el voltaje de salida de nuestro generador? A través de la corriente de campo. Vamos a aumentar la corriente de campo. Lo cual nos permite aumentar el nivel de tensión de nuestro sistema. Tengo 389 voltios, todavía tengo un pequeño problema con la frecuencia, vamos a acelerar un poco más la máquina.
50 Hz. Entonces, el operario dirá, estoy en condiciones de alimentar carga, pero vean lo que sucede al conectar la carga. Y por favor, vean el sonido y vean los parámetros del sistema. Ya se acerca. Voy a conectar carga. Al conectar carga, los parámetros de salida de nuestro generador se ven alterados. Su voltaje ha disminuido y su frecuencia. Esto se debe, ¿cierto?, a que el suministro de potencia eléctrica que está entregando nuestro generador depende de la energía mecánica que suministre la máquina basculante. En ese aspecto yo tengo la posibilidad, ¿cierto?, de tratar de compensar esta situación tratando de compensar tanto la frecuencia, ¿cierto?, y el voltaje. Y el operario dice, bien, lo conseguí. Pero justo cuando consiguió nuevamente la estabilidad, la carga cambia. Y ahora puedo tener una sobrefrecuencia y una sobretensión. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Estos cambios bruscos en las cargas son peligrosos. Por ejemplo, si hubiésemos estado en una situación real, ese cambio de carga y disminución de carga brusco hubiese producido esta sobretensión de 500 voltios, hubiese generado la quema de unos equipos. Por ende, la operación de generadores en isla no es lo recomendable para alimentar cargas que sean variables, porque las variaciones de estas cargas van a generar inestabilidad en los parámetros de salida de nuestra máquina. Para solucionar esto necesitamos tener que el sistema sea robusto y se logra conectando nuestras máquinas en paralelo. Bien, vamos a detener esto. Y vamos a resumir. Entonces, jóvenes, los generadores funcionando en isla, sus parámetros de voltaje de salida y frecuencia van a ser variables y van a depender, ¿cierto?, de las variaciones de nuestra carga. De la misma forma, la potencia entregada por nuestros generadores en los terminales, ya sea potencia activa y reactiva, va a depender de lo que demande la carga. Y cualquier variación en ella va a afectar, ¿cierto?, el funcionamiento de la máquina. Por ejemplo, el aumento repentino de la potencia activa solicitada va a generar que el generador disminuya su velocidad, afectando la frecuencia. La liberación rápida de carga va a provocar que la máquina acelere, generando sobrefrecuencias y del mismo modo también generando una sobretensión en sus terminales. Espero que con esta demostración haya quedado claro los efectos de los generadores, ¿cierto?, al funcionamiento en isla, y nos vamos a ver en un próximo video en su operación en paralelo, una barra infinita.